Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das, Señor, de traer nuestros diezmos y ofrendas delante de ti. Gracias, Señor, porque tú has sido el que ha dado la provisión oportuna a nuestras vidas, Señor. Si en nuestros hogares hay alimento, hay vestido, hay empleo, ha sido, Señor, porque tú así lo has determinado. Así que queremos darte honra y gloria, Señor, con todo, Señor, lo que tenemos. Y eso incluye, Señor, también nuestra economía. Así que diezmamos más con un corazón agradecido que por alguna necesidad, teniendo en cuenta, Señor, de que tú, Señor, nuestras necesidades las tienes contempladas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces podemos diezmar y ofrendar a Dios con alegría. Allí está en nuestras pantallas el código QR, lo puedes escanear y enviar el comprobante a contabilidad@templobelén.org. O también lo puedes hacer en el WhatsApp que está apareciendo en este momento en pantalla. Y tenemos nuestros anuncios para esta semana, para este tiempo. Tenemos nuestro campamento Kids. Soy especial del 16 al 17 de julio y el lugar va a ser la finca Los Leones en Girardota con una inversión de 145,000 pesos. Para sus inscripciones, por favor ingrese a templobelén.org o lo puede hacer con la pastora Omeris Ortiz directamente. También tenemos acelerando su regreso. Este tiempo especial que lo tendremos en el mes de septiembre, este Congreso Mundial de Misiones, sexto Congreso Mundial, y lo tendremos aquí en Colombia, aquí en Medellín, en Plaza Mayor. Y nosotros como casa estamos invitando. Así que por favor, inscríbase también. Allí lo puede hacer a través de la Fundación Eslabón y por el momento tiene un valor de $80. No espere mucho porque puede valer un poco más. Bendiciones para todos. Viene la palabra de Dios. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más, como siempre, nos encontramos en este espacio donde compartimos la palabra de Dios, oramos los unos por los otros. Yo sé que allí en el chat respectivo se están saludando cada vez que nos reunimos y podemos darle gracias a nuestro Dios por su amor, por su bondad y por su misericordia. Vivimos en medio de un mundo difícil, complejo, pero Dios está con nosotros. Y aunque las circunstancias no sean fáciles o aunque sean aparentemente muy buenas, lo más importante es que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios nos acompaña, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Por eso vamos a orar para compartir la palabra de Dios y vamos a estar intercediendo por un grupo muy especial de personas en el mundo, los afganos. Una vez más, estos días hemos estado orando por ellos y vamos a orar específicamente porque el Evangelio siga llegando. Desde la llegada de los talibanes, la ley Sharia o Sharia que está gobernando allí, pues hay muchas restricciones. Entonces las personas están huyendo a países como Pakistán u otros. Sin embargo, hay unos detalles por los cuales yo quiero que oremos para que se sigan desarrollando. Los afganos y los iraníes han compartido algunos espacios de idioma y de cultura. El farsi, por ejemplo, o los pastunes. Todos estos pueblos que se entremezclan porque son de esta región, las fronteras políticas van cambiando por las épocas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo en Irán, después de que los ayatolas se tomaron el poder y expulsaron a los occidentales, pues el evangelio fue perseguido duramente, pero con el tiempo y ante la crueldad de los mulá, o sea, de los dirigentes allí del Islam, entonces muchas personas se decepcionaron por toda esa crueldad que hablábamos y se han acogido ahora al cristianismo y se cree que la iglesia en Irán es una de las que más está creciendo. Hay un ministerio televisivo que es por satélite y entonces está llegando a Afganistán, está llegando a Pakistán y lo que está pasando en Irán se empieza a desarrollar en Afganistán, aunque por supuesto Afganistán ha sido un país con muchos problemas donde por los soviéticos, por otros pueblos, por los rusos, la Unión Soviética antes los rusos, otros pueblos que les han maltratado, luego llegan los Estados Unidos y durante todo este tiempo, aunque hubo cosas buenas, también hubo otras terribles, entendiendo que solo el Evangelio puede cambiar y transformar. Pero en fin, el Evangelio está llegando a los afganos. Oramos, Padre Santo, para que
la palabra tuya siga corriendo en este bello pueblo, Señor. Están los pastunes, otros pueblos allí. Señor, hay uno en especial, que son el 10%, que creen el sacrificio como algo importante. Y cuando han escuchado el mensaje de Jesucristo, quien se sacrificó por todos nosotros, empiezan a entender espiritualmente la dimensión de la obra tuya, oh Padre, para que pudiéramos acercarnos a ti a través de tu Hijo. Te pedimos que nuestros obreros, nuestros misioneros, te pedimos que la iglesia allí siga pujante y creciendo. Te pedimos sabiduría para los creyentes que en Pakistán están compartiendo a todos aquellos emigrantes de Afganistán, inmigrantes de Pakistán, para que ellos reciban de tu palabra y que nosotros esforzadamente oremos y creamos, Señor. Sí, oh Dios, clamamos también por nuestros países, porque nuestros países también están necesitados. Pero por lo menos hay una base suficiente como para saber que hay muchos cristianos que por lo menos tenemos acceso a la palabra, a adorar juntos. Ya que seamos buenos cristianos o no, es otra discusión. Y en eso necesitamos que nos ayudes con tu Santo Espíritu, porque pareciera que entre menos persecución física o ataques haya a la iglesia, pues como que nos vamos aflojando un poco nuestras convicciones. Pero vienen tiempos complejos y difíciles, porque en el mundo entero se está atacando a toda aquella concepción de Dios, toda aquella concepción de la familia y de la vida, Señor. Padre, queremos creer a tu palabra y compartir la fe. Y así como hay dificultades en nuestro país, las hay en otros contextos como el que hemos orado por los afganos. Glorifícate pues y ayúdanos entonces con tu palabra en estos tiempos donde estamos aprendiendo a encontrar aspectos en la oración por los cuales orar y que tienen que ver mucho con la esencia de la vida cristiana. No apartándonos, pero sí entendiendo que la oración va mucho más allá de pedir las cosas que caprichosamente deseamos. Por eso, ayúdanos a entender tu palabra, a compartir el Evangelio. Aquellos que están enfermos, que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están en crisis, angustiados, Señor, después de la pandemia ha habido muchas consecuencias emocionales. Padre, toca las vidas, los corazones. Pedimos por los hogares, pedimos por los jóvenes, pedimos por los niños, Señor. Ante la injerencia y la influencia equivocada de ideas que dañan y deterioran al ser humano, destruyen la familia, queremos nosotros levantarnos como iglesia, conociendo tu palabra, predicándola con mucha sabiduría y estrategia para tu honra y gloria y bendición de millones en Colombia y en otros lugares del mundo. Así que queremos escuchar tu palabra. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, suple económicamente. Clamamos por Colombia, te creemos a ti y por eso estudiamos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Hemos estado estudiando acerca de la oración en estos días, pero con relación a otros temas afines, temas que se involucran en la oración o que en la oración tienen su importante espacio, mucho más allá de la tradición que es pedir y pedir y pedir. Vamos a hablar hoy de la influencia y la oración. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Oh Dios, esta es su palabra que con suma urgencia la necesitamos. La queremos vivir y compartir. Guíanos y ayúdanos con tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. La influencia es uno de los asuntos más poderosos que hay. La influencia puede llegar de muchas formas, inclusive me atrevería yo a decir que la influencia no necesita de la extrema violencia o de forzar las cosas. Simplemente el compartir y ejercer una fascinación hacia otras personas hace que la influencia corra, fluya más fácil. Cuando hay agresión, cuando hay obligación, pues esto será más bien una presión. Que las personas apenas se puedan zafar de ella, rechazarán todo lo que ese medio, esas personas, esa cultura, esa enseñanza ofrecía bajo presión rotunda. Pero cuando hablamos de influencia, entra sutilmente. Lo que me parece muy importante es entender que ningún ser humano, ningún pueblo está privado de ello. Apelemos a ejemplos del Antiguo Testamento, por ejemplo, donde Dios advertía a la nación de Israel, ojo, no se vayan tras los dioses de las demás naciones.
Las naciones tenían sus dioses, sus creencias y empezaron a ejercer influencia sobre la nación de Israel. Sin embargo, aquí en este pasaje que acabamos de leer, encontramos que Dios mismo, Él mismo se volvió la influencia, no solo las ideas, y no el Dios de unos pueblos, sino que Él mismo se manifestó. Una influencia divina, una influencia poderosa y de bendición. La influencia del ser humano siempre estará contaminada por pensamientos, por humanismo, por ideas propias, inconclusas, incompletas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos gozamos de la misma mano creadora, tenemos inteligencia, capacidades, pero tenemos un cerebro que puede desarrollar, como decíamos, ideas. Sin embargo, ante la vulnerabilidad y ante la limitación del ser humano, cualquier propuesta religiosa o de lo que sea que salga solamente del ser humano siempre será incompleta. Por eso creemos que hay un Dios creador que está por encima de nosotros, más allá, no para controlarnos y dominarnos de manera obligante, sino para ejercer una influencia de amor y de bendición. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, caminó por las calles, compartió vida con todos nosotros. Esa es la manera bella y preciosa que Dios desea nosotros tengamos como expresión de llevar el Evangelio, ser influencia. La influencia tiene que ver con una herencia que nos ha dejado nuestro Dios, con una imagen y ejemplos divinos. De esa forma, Él mismo se manifestó a nosotros y por eso cuando vimos a Jesús, entonces pudimos ver al Padre. Cuando conocemos a Jesús podemos ver la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, la influencia es algo de lo cual no podemos escapar ninguno de nosotros. Encontramos en la vida normal, la vida cotidiana, los padres ejercen influencia sobre los hijos. Y en la medida que los hijos van creciendo, se va perdiendo esa influencia. Porque los hijos tienen ya sus propias ideas y eso no necesariamente es malo. Pero el mundo le está enseñando a los hijos desde muy temprana edad, antes inclusive que su madurez en la adolescencia empiece a despuntar, les está enseñando a rebelarse contra los padres. Y no se permite que los padres ejerzan esa influencia positiva y buena sobre los hijos. Estamos entrando en muchos problemas que tarde o temprano el hombre se va a arrepentir y va a lamentar haberse equivocado en esta esfera. Dejemos que los padres ejerzan esa influencia. Pero fíjense que también naturalmente los hermanos mayores ejercen influencia sobre los menores. Y es por eso que el hermano mayor cuando hace piruetas, el pequeño niño o niña que todavía apenas camina quiere hacer y brincar como el hermano mayor. Y la mamá o el papá dice, pero no hagas eso que el niño quiera hacer lo que vos querés hacer. Por la imitación, por el modelaje, por el ejemplo. Entonces, los padres sobre los hijos ejercen influencia, los hermanos mayores sobre los menores. ¿Y qué decir? La esposa sobre el esposo. Yo diría que de cierta manera o de mucha manera, las mujeres tienen esa capacidad de influenciar a los hombres. Los hombres desafortunadamente a veces, inclusive por consecuencias del pecado, en otras palabras, no por diseño de Dios, sino como el error humano que Dios condenó, le advirtió al hombre, no hagas eso, eso está mal hecho. Por eso el machismo es algo que a Dios no le agrada, porque es una consecuencia de la maldad, no es la bendición de Dios. Pero de manera natural sí aparece en la Biblia que la mujer es una gran influencia sobre el hombre, y eso es bueno, eso no es malo. Las influencias siempre estarán a flor de piel en el medio nuestro. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar que en la oración también nosotros podemos ejercer influencia? Que nuestra influencia debe ser orientada y guiada y acompañada por la oración para que no se desborde o para que no cobre un efecto negativo, no correcto, según las Escrituras nos plantean. Pero vayamos a la palabra de Dios y miremos otro texto, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice así, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. ¡Qué claridad de pasaje! En Jeremías Dios dice, yo quiero influenciarlos a ustedes.
Por eso Jesús decía, yo recibí del Padre, ahora yo les hablo a ustedes. Una herencia del Padre, una influencia del Padre sobre el Hijo y ahora el Hijo sobre nosotros. Y hay una comunicación, hay una comunión perfecta. Desafortunadamente la influencia no siempre viene en porciones positivas. Cuando viene de las personas equivocadas y bajo las formas equivocadas, pues esa influencia negativa destruye. Por eso tenemos que mirar cuál es la realidad. Y yo comparo esta realidad con un deporte que en estos días en los Juegos Bolivarianos Colombia le ha ido muy bien. Un deporte fascinante, bueno, para muchos no es masivo, pero es muy interesante lo que es la esgrima o el esgrima. Entonces hay varias modalidades, florete, espada y sable. Pero en todas básicamente se responde a una pregunta de manera física. ¿Quién toca a quién primero con la espada, con el florete o con el sable? ¿Quién toca primero? Entonces cuando nos relacionamos con las personas es inevitable evitar la influencia. ¿Cuál es la influencia que va a imperar cuando estamos con otros? Por supuesto que todos los seres humanos, aun aquellos que no compartan nuestra fe, tienen cosas positivas porque fueron creados por Dios. La capacidad de amar, la capacidad de preocuparse por los hijos, la capacidad de superación, todo eso son regalos de Dios. En otras palabras, hasta los que dicen Dios no existe, pues ellos mismos son una evidencia de la mano creadora de Dios. Sin embargo, dependiendo de qué creemos y cuál es nuestra identidad, empezamos nosotros a influenciar de manera equivocada. Por eso, como padres, como adultos, como padres espirituales, debemos orar al Señor para que nos ayude a mantener la influencia dirigida y guiada por lo que dice la palabra de Dios y no por la forma en que nosotros percibimos la vida de manera caprichosa y egoísta. Por eso la palabra de Dios es la regla de fe y conducta para todos nosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo vamos a influenciar a los demás? La palabra nos advierte, inflúyelos a ellos para bendecirlos, no para controlarlos y manipularlos, pero en eso tendrás un riesgo, que no te influencien ellos a ti. Y eso era más o menos lo que Dios quería hacer con la nación, o más o menos no, lo que quería y quiere hacer con la nación de Israel y ahora con la iglesia. Muchos creen que la nación de Israel está para destruir a todo el mundo. No, la nación de Israel estuvo creada en Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra y ejercer una correcta y sana influencia. Pero fíjese que Dios nos ha dejado unas herramientas con las cuales podamos influenciar a los demás de manera positiva, no egoísta. Y fíjese, la vamos a enumerar unas de tantas porque hay mucho más en la palabra. Y es allí donde nosotros debemos de orar para que estas herramientas sean bien usadas en una sana influencia positiva hacia las personas que nos rodean, que están alrededor nuestro. Y comencemos. Empecemos con Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante cómo comienza el pasaje. Dice, no te pido por estos discípulos, sino por aquellos que estos discípulos le van a compartir. La influencia del Evangelio está desde miles de años atrás. Y esa palabra de Jesús, en medio de unos discípulos con dificultades, con defectos como tú y yo, sin embargo, llevaron la palabra. Por eso es que no hemos de quejarnos ni tomar como disculpa encontrar a cristianos que cometen errores, porque todos, absolutamente todos cometemos errores. Pero en la medida que la palabra de Dios, así sea no en los aspectos negativos, sino en los positivos, empieza a mostrar una transformación. De hecho, si tengo algo negativo, pero al leer la Biblia las personas notan que yo voy cambiando y dejo esto, pues eso negativo era negativo, pero que ahora me vuelvo en positivo, entonces se vuelve un buen testimonio. Él era así, ahora es así. ¿Cómo cambiaste? Hey, ayúdame, orá por mí, compartime tu experiencia. Y en ese momento empieza una sana influencia. El ejemplo, empezando por la transformación permitida en nuestras vidas, empieza a ejercer bendición sobre los demás. Y por eso el Evangelio llegó hasta nosotros. Pero sigue diciendo el pasaje que acabamos de leer, que una de las manifestaciones que convencerá a las personas y que dará una sana influencia hacia ellos es mostrar la unidad.
Si hay algo hoy que se ha perdido en el mundo, es la unidad. Hay peleas, hay polarización y es muy interesante. Algunos acusan de malos a todo el mundo, atacan para poder llegar a controlar y cuando controlan exigen unidad. La unidad no funciona de esa manera. La unidad tiene que ser un asunto concertado, donde las buenas formas y maneras deben de llegar a las partes que están en conflicto. Hoy Colombia necesita eso. Todos, según la palabra de Dios, según los analistas, cada cual analizará desde su ángulo e ideología, desde su aspecto político de pensamiento. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos trazada en la Escritura lo que la Biblia dice y lo que realmente va a influenciar para que haya cambios, por ejemplo, en nuestro país Colombia. Jesús lo dijo claro, no hay bueno ni aun uno. Aquí no vamos a pelear por lados de pensamiento ni nada de eso. ¿Por qué? Porque aunque a usted o a mí nos parezca equivocado o una cierta ideología, realmente no es mi pensamiento la que me debe orientar, sino la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que todos son malos, todos hemos sido malos y hemos sido pecadores, pues necesitamos una redención. Cuando llega la redención, empieza la transformación, empieza la reconciliación, que veremos enseguida. Pero cuando estemos juntos, caminando, creyéndole a Dios, entonces la unidad empieza a aflorar. Para mí es una emoción poder compartir con ustedes. Sí, en Colombia se está hablando mucho de la pacificación, la reconciliación, de proceso de paz, cosa que si se lleva a cabo es muy buena y beneficiosa para todo el país. Nosotros los creyentes, desde hace muchos años, antes de cualquier proceso o propuesta humanos, que si bien se hicieron y estamos de acuerdo a que algo hay que hacer para que haya paz en el mundo. Sin embargo, desde tiempos remotos, desde que yo era pequeño, en las iglesias cristianas, en los pueblos de Colombia, los que antes eran enemigos peleaban y se mataban. Cuando conocieron a Jesucristo, ahora se sentaban juntos para compartir la palabra, para cantar juntos y comer juntos. ¿Qué pasó? Jesucristo, la buena influencia, el testimonio de otros creyentes. Y cuando empieza a ocurrir esa reconciliación y se ve al pueblo como uno en Cristo Jesús, empezamos a ejercer una positiva y poderosa influencia sobre una nación tan necesitada como nuestro país. Pero miremos qué otra herramienta aparece, la verdad. La verdad se nos ha sido dada para que nosotros la tomemos como una buena influencia. Oramos al Señor para que la verdad siempre no se imponga, la verdad siempre salga a flote en nuestro país. A veces es duro, a veces es difícil, pero la verdad empieza a confrontarnos con nosotros mismos. Nos empieza a ponernos en cintura y a reconocer muchos de los conflictos que nosotros causamos. ¿Dónde los empezamos a causar? Muchas veces en nuestra casa, en nuestra relación con el cónyuge, nuestra relación con los hijos o con los padres o con los vecinos. A veces siempre queremos arreglar los problemas mayúsculos donde ha habido muertes, asesinatos, y creo que hay que tratar de arreglar, pero esas cosas tan terribles no empezaron de una vez allí, empezaron en casa, empezaron cuando se rompió la unidad del hogar, que ya empezamos a notar y hablar, pero también a ocultar la verdad. ¿Por qué los padres no le dicen la verdad a los hijos? Cuando unos hijos se dan cuenta que hay algo oculto a través de los años, y eso pasa muchas veces en la familia, entonces toda la influencia que pudiera existir hasta ese entonces se pierde totalmente. Y ya las personas se aíslan y no quieren escuchar nada de nadie. Pero cuando hay verdad, la verdad empieza a positivamente tocar las vidas y los corazones. Pero dejemos que la Escritura nos diga, Juan 14, 1 al 7, no dejen que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, dijo Jesús. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¡Qué pasaje tan bello! A veces perdemos el camino.
Por eso necesitamos orar para que la verdad de nuestro Señor Jesucristo llegue a los corazones. En este momento, en lo que está pasando por Colombia, no solamente debemos orar según nuestro pensamiento humano, debemos de un poquitico ser reflexivos y encontrar en la palabra el origen de nuestras motivaciones para orar. Porque si estamos pensando en lo que los demás nos han hecho, en los dolores y en las circunstancias pasadas donde se infringió mal a nosotros o nuestra familia, los puntos de vista, esos evitarán que yo pueda ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todos hemos pecado, que todos necesitamos misericordia y perdón. Pero entonces, para lograr eso, necesitamos indiscutiblemente permitir que Jesucristo llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cuando empezamos a confiar en Él y creer en Él y estudiar la palabra, vamos a descubrir verdades profundas y entonces la verdad saldrá a flote. La verdad va a llegar y cuando llega la verdad transforma el alma y el corazón. ¿Por qué entonces no aprovechar estos momentos que tiene Colombia? Sí, puedes estar discrepando del uno del otro ideológicamente y no va a entrar a explicar cuál sería mejor o no, porque no lo sé. Yo lo único que sé es que Jesucristo es el camino y la verdad, no hay otro. Y Él propone reconciliación. Esta es una oportunidad para que clamemos y oremos y que la iglesia, sí, nosotros cumplamos un papel presentando a Jesucristo con el ministerio de la verdad. Él es la verdad. Hablemos de Él, compartamos de Él y dejemos que Él obre, oremos y cumplamos con ese papel. Ya en el aspecto humano, en tu ideología o pensamiento, pues será respetable, pero no vamos a destruirnos los unos a los otros, porque Jesucristo está por encima de todo. Sin embargo, no es solamente, como ya veníamos estudiando, la unidad y la verdad, herramientas que están para todos nosotros. Aparece también la gracia de Dios. Números 6, 24 y 26. Este es un pasaje muy conocido. Y creo que a ninguna persona del mundo le molestaría este pasaje. Es una de las mejores y sanas influencias, por lo cual debemos orar. Sí, por la verdad, por la unidad, pero ahora por esto, la gracia de Dios. Escuchemos a Números 6, 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. A ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quién no quisiera esta bendición? Si nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos ese regalo en nuestras manos, es la mejor influencia que podemos desatar, soltar para las personas. Por eso debemos orar para que Dios bendiga nuestra nación, bendiga a nuestros enemigos. Si tú tienes un enemigo, bendigas a los que están en otra orilla, bendícelos, bendigámoslos en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que en lugar muchas veces de discutir, hay espacios para discutir, para analizar y para opinar acerca de ciertas posturas o posiciones en lo económico, en cualquier aspecto que tengan que ver con la vida de una sociedad. Pero, ¿por qué no oramos y ejercemos una influencia poderosa de decirle que el Señor bendiga y proteja a nuestra Colombia, cada familia? Dile a las personas que están a tu lado que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Si oramos de esta manera, muchos milagros pasarán. Yo sé que para muchos de nosotros que nos hemos sentido lesionados o dañados en nuestra familia, en nuestro pensamiento, no es fácil. Pero si lo creemos y lo hacemos y oramos de esta manera, cosas grandes pasarán. Aprovechemos esta coyuntura en nuestro país para ejercer esta bendición. Otra herramienta que aparece en la palabra son los dones. Efesios 4, 7 y 8. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Mis queridos hermanos, tú y yo tenemos dones. Y esos dones del Espíritu Santo, los dones naturales con los que nacimos, los del Espíritu Santo que son sobrenaturales, y todas esas gracias que el Señor nos da, de gracia recibimos, damos de gracia, compartamos entonces estos dones
con mucho amor. ¿Qué podemos hacer por las personas? ¿Qué podemos hacer con la gente? Podemos dar muchos testimonios de cómo el Señor se glorificó cuando alguien odiaba a un creyente, pero ese cristiano bendijo, oró por sanidad y los dones del Espíritu Santo empezaron a funcionar y todo cambió. Y esta es una influencia que no es solamente del pensamiento ideológico humano, del pensamiento del hombre como tal que se equivoca y es limitado. Es una influencia que viene de lo alto, por eso necesitamos orar y decirle, Señor, los dones que me ha dado, ¿cómo los uso para tu honra y gloria y para bendición de todos los que están en mi país, desde acá hasta lo último de la tierra? Pero hay más, no solamente son los dones, también está un regalo precioso que tú y yo tenemos. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido de Dios una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a juntarlo, la paz, con la reconciliación. Por años se ha hablado tanto de esto en nuestro país. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Se habla de la verdad y no nos hemos dado cuenta que las personas, aún los no creyentes, utilizan estos términos. Y nosotros a veces entramos en esas discusiones estériles que dañan y destruyen. Sin embargo, cuando hablamos de paz y reconciliación, los creyentes deberíamos de ser los más ilustrados, porque tenemos la palabra, porque es una promesa de Dios, es el ministerio de la iglesia. En lugar de entrar en discusiones que dañan y destruyen y deterioran las relaciones y polarizan más el país, ¿por qué no empezamos a hablar la paz de Dios y la reconciliación de Dios y empezamos dando ejemplo en el nombre de Cristo Jesús? Nos dice la palabra allí en Santiago capítulo 3 versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Si nos sintonizamos todos nosotros y le pedimos al Señor que nos ayude para que oremos por nuestro país. Y una vez más, es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que creerle al Señor. Sí, cada cual dirá, pastores, que han pasado cosas terribles en nuestro país, cosas que ni siquiera merece repetir. Oh, pastor, pero es que esto ha sido tan terrible. Pues déjeme decirles, si no hubieran pasado todas esas cosas, no tendríamos que estar hablando de paz, reconciliación, perdón, verdad, unidad. No podríamos estar hablando de eso. Porque en lugar de solo criticar lo que los demás hacen, ¿por qué no empezamos a ejercer estos ministerios con estas herramientas para ejercer una influencia y oremos por nuestro país? Sí, hay que hacerlo. Propongamos de esta manera. Si en algunos aspectos de lo que se está haciendo y está pasando en Colombia, políticamente, estructuralmente, bueno, como tú lo quieras nombrar, tienes algo que decir y discutirlo, hazlo con seriedad, con amor, con argumentos correctos, con convicción, lo puedes hacer y podemos discrepar, pero somos primero que todo cristianos. Y como cristianos definitivamente tenemos un papel, somos llamados a ejercer influencia sobre esta nación. Necesitamos orar para que esa influencia siempre sea como Dios lo desea. Es una herencia, es una imagen y ejemplo divinos. Es el papel de la iglesia y las herramientas. Que Dios nos ayude y oremos mucho. Que Dios nos ayude para que la unidad en la iglesia, sin polarización, inclusive en medio de las diferencias, podamos dar ejemplo. Porque si pensamos distinto como creyentes, pero sin embargo a pesar de ello estamos juntos, empezaremos a influenciar positivamente a la nación y dirán, mire, estos piensan distinto, pero sin embargo caminan juntos. Algunas veces nos han dicho, es que los cristianos son muy desunidos. No, yo creería, sí, hay desunión, lo tengo que admitir. Pero en muchos casos no tanto es desunión, es que somos diferentes, somos distintos cortes de pensamiento, político, ideológico, de muchas cosas, pero nos une la palabra. Y a pesar de esas discusiones caminamos juntos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos para hacer un ejemplo? ¿Por qué no comunicamos la verdad como está escrita en la palabra? Sí, la verdad, sin prejuicios, tratando de ser imparciales como la palabra del Señor nos dice.
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso es lo que debemos de compartir, la verdad. Que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, que los dones estén para el servicio de todos, no importa quién, si piensa o no como nosotros, que la paz y la reconciliación estén en nuestra mano. ¿Te atreves, mi querido hermano y hermana de Templo Belén? Nuestra casa está puesta, casa de pan, que traduce casa de pan, que todos puedan comer y puedan recibir una influencia que viene de Dios a través de nosotros para bendición. Padre Santo, oramos por nuestro país, oramos por nosotros mismos, que tengamos un ministerio correcto, positivo, y no lo vamos a medir como nos dicen los seres humanos o nosotros mismos opinamos. Queremos ir a tu palabra, a tu santa y divina palabra, quien nos toca la vida y el corazón, que podamos llegar a cada persona de la mejor manera posible. Sí, Señor, habrá cosas en las cuales no podremos ceder y de pronto habrá oposición, pero que sean cosas que están en tu palabra. No que empecemos a pelear por cosas que pensamos nosotros son tuyas, pero son más capricho nuestro. Y ahí es donde nos enfrascamos en peleas que dañan y destruyen. Si vamos a recibir oposición, que tu palabra lo dice, que sea porque practicamos el Evangelio y no porque nos posicionamos en pensamientos que solamente nos llevan a la camorra, a la pelea y a la confrontación, en polarizaciones absurdas, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra. Tenemos el sartén por el mango porque el ministerio de la reconciliación ha sido entregado a nosotros, la iglesia. Y de nuestro corazón fluirán ríos de agua viva para que todos beban, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a cada hogar colombiano, para que antes de todos estos procesos de diálogo, Señor, desde hace muchos años en Colombia, yo recuerdo en muchos lugares donde había violencia, allí los enemigos al conocer a Cristo, en Cristo se reconciliaban y empezaron a caminar juntos. Eso es posible. Ayúdanos empezando por nuestras vidas personales. Oramos para que la influencia tuya sea permitida en nuestros corazones. Por eso perdónanos porque hemos fallado y ayúdanos a caminar en tu palabra. Pero ahora que esa influencia, Señor, que nosotros recibimos de ti, de tu palabra, empiece a ser impartida de manera positiva en nuestros hogares, en nuestros hijos, entre esposos, sujetándonos los unos a los otros, y que entonces como familias podamos bendecir a otras familias. Y que todas estas familias en la iglesia estemos juntos en lugar de discutir y pelear, Señor. Que empecemos a llevar el ministerio de la reconciliación. Que la paz de Dios llegue a las vidas y los corazones de todo el pueblo colombiano. Colombia amada y Colombia querida, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Colombia amada, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Colombia, esto queremos para ti de parte de nuestro Señor. Pero nosotros, sí, los que seguimos al Señor, nos comprometemos hoy para compartir la gracia y para llevar el ministerio de la reconciliación a cada rincón de nuestra Colombia amada. Y de allí, desde acá hasta cualquier lugar del mundo, para honra y gloria a Dios y bendición de muchos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Un abrazo y nos veremos de nuevo en la próxima. Bendiciones para todos.